vamos entonces a entrar en materia. Para hoy vamos a desarrollar el tema acerca de la caída de este señor. Vamos a mirar los dos textos básicos que tenemos. No hay muchísimos textos acerca del origen y de la caída de Satanás. Hay como unas luces, como unas guías, como unas direcciones. Cuando no hay mucho texto, estamos hablando de algo en lo cual pues no es la voluntad de Dios que sepamos tanto. A veces el querer saber más de la cuenta procede también de nuestra naturaleza caída. Recuerden que el árbol con que Satanás hizo caer a la humanidad se llama el árbol del conocimiento. Y a través del conocimiento las mentes se envanecen y los corazones se llenan de orgullo y de soberbia. Entonces no es mucho lo que esté revelado en sí, no es mucho. Vamos a profundizar en lo que está revelado. Recuerden que gran parte de lo que nosotros podemos pensar acerca de los ángeles, hay una gran parte que proviene de tradiciones, que proviene de fábulas, que proviene de cuentos, que proviene de experiencias subjetivas y que no tienen el peso de la autoridad, que no han pasado por el canon, que no tienen fundamento bíblico. Y lo que estamos dando aquí es teología bíblica, angeliología bíblica, es decir, estamos desarrollando lo que la Biblia dice acerca del mundo angelical. Ahora, en estos dos textos básicos está el origen y la caída, el origen de Satanás, quién es Satanás, cómo es la cosa, cómo fue su creación y cómo fue su caída. Pero, repito, en términos muy por encima, hay muchas cosas más que no han sido reveladas. Entonces vamos a mirar primero acerca del origen de Satanás en Ezequiel. Comencemos por Ezequiel capítulo 28. El capítulo 28 del profeta Ezequiel está hablando acerca del rey de Tiro. Está hablando acerca de un hombre de carne y hueso, un rey como muchos reyes en la historia que a causa de su gran poder, de su gran autoridad, se envanecieron, se llenaron de soberbia, se llenaron de altivez y arremetieron contra el pueblo de Dios y arremetieron contra el mismo Dios y prácticamente demandaban adoración. Eso ha sucedido con muchísimos hombres de carne y hueso en la historia, hombres como Nabucodonosor, hombres como el rey de Tiro en este caso, hombres como Hitler, por ejemplo, hombres como el César, hombres como muchos de los Césares de Roma. Entonces, eso de la enfermedad del poder, es algo que es común al ser humano y que muestra una realidad triste, y es que el ser humano caído no está preparado, no está capacitado para tener dos cosas que lo van a corromper, y esas dos cosas son poder, fama y dinero. Y eso es exactamente lo que el ser humano busca, pero esas son exactamente las cosas que lo llevan a su perdición, las cosas que lo llevan a la caída. Por eso un hombre perverso, entre más poder tiene, pues más capacidad para dañar tiene y más se corrompe. Entonces, en el capítulo 28 hay una profecía contra el rey de Tiro, porque todo el libro de Ezequiel habla del juicio de Dios. Recuerden que muchos de los que estamos aquí estudiamos el libro de Ezequiel y vimos cómo el tema central del libro de Ezequiel era que la gloria de Dios se iba del templo de Jerusalén, el lugar donde en ese momento histórico y en ese pacto que ya no está vigente, Dios se había comprometido a que su presencia estaría allí en ese templo, pero a causa de que ellos violaron el pacto, a causa de que ellos desobedecieron la ley, entonces la gloria de Dios se va. Y ese es el tema del libro de Ezequiel. La gloria de Dios abandona el templo de Jerusalén, y al abandonar la gloria de Dios el templo de Jerusalén ya no sirve para nada, sino que va a ser destruido, va a ser quemado, va a ser consumido. Entonces, a lo largo de toda esa crisis, los enemigos de Israel, los reyes de alrededor, al ver a Israel deteriorarse, Israel que en otro tiempo tuvo poder, tuvo autoridad, tuvo dominio gracias a que la gloria de Dios y el poder de Dios estaba sobre ellos, los reyes de alrededor y específicamente Tiro, que fue una de las naciones que más colaboró con la perversión religiosa de Israel.
Recuerden que de Tiro y Sidón fue que vinieron los Baales. De Tiro y Sidón fue que salieron la señora Jezabel y su hijita Atalía, que fueron unos personajes que corrompieron de una manera, o que ayudaron, vamos a decir más bien, ayudaron a la corrupción de Israel, ayudaron a su perdición. Entonces Dios tiene como que los juicios, cuando ejecuta sus juicios sobre su pueblo, inmediatamente ejecuta sus juicios sobre las naciones, y sobre todo las naciones vecinas rodean a su pueblo, y una de esas naciones era la nación de Tiro, y especialmente el rey de Tiro, que era un hombre de una soberbia y de una altivez, y que se llenó de aún más arrogancia cuando ve que el pueblo de Dios, que en otro tiempo era inquebrantable, es derribado. Entonces, ese grado sumo de soberbia, de altivez y de arrogancia del rey de Tiro, hablando del rey de carne y hueso, es enjuiciado, por así decir, ahí es un juicio de condenación. Pero también el Espíritu Santo utiliza la profecía para revelarnos algo más de la soberbia del rey de Tiro, y es el espíritu que está detrás del rey de Tiro, el espíritu que está detrás de la soberbia, el espíritu que está detrás de la arrogancia, detrás de la altivez. Entonces, a partir del versículo 12, en el capítulo 28, nos vamos a dar cuenta de una manera muy simple y muy sencilla que ahí la palabra de Dios ya no está hablando de un ser humano. Vamos al versículo 12 de Ezequiel 28. Dice, vamos a leer desde el 11. Desde el 11 para que no quede mucha la idea. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. De ahí para adelante deducimos con toda claridad que no es un ser humano. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son seres imperfectos, son seres que provienen de Adán, son seres que ya vienen caídos. Entonces dice que era el sello de la perfección, que estaba lleno de sabiduría y que estaba acabado de hermosura. Luego dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es un ser creado. No dice, por ejemplo, si estuviera hablando del rey de Tiro, diría en el día en que tú naciste, pero no dice así, dice en el día de tu creación. Entonces es un ser que fue directamente creado por Dios. Este es un capítulo bastante interesante y que arroja muchas luces acerca del origen de Satanás. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 19. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, entonces miramos allí las características básicas de un ángel. Número 1, es un ser creado. Número 2, pertenece al orden de los querubines. Se llama querubín protector, o sea que es
uno de los ángeles que pertenecen como a la orden de los guerreros, de los protectores. Es algo así como aquel querubín, recuerden, que Dios puso en la entrada del jardín del Edén con una espada que se revolvía. Entonces estamos hablando de un querubín guerrero, y cuando Dios lo creó como un querubín protector. Se dice, con base en todas estas cosas, que él era algo así como el portero del trono de Dios, que él era algo así como el protector, el que guardaba la entrada al trono de Dios, por así decirlo. Cuando la Biblia dice que él se paseaba en las piedras de fuego, lo que está diciendo es que era completamente santo, porque las piedras de fuego aluden al trono de Dios, a la santidad de Dios. Las piedras de fuego aluden al hecho de que Dios es fuego consumidor y que nadie en pecado se puede acercar a ese trono porque es consumido por ese fuego. Así que cuando la Biblia habla de las piedras de fuego, se está refiriendo a la santidad que rodea el trono de Dios y que hace totalmente imposible que alguien pueda acercarse a Dios sin morir en el intento. Por eso fue que Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo yo un hombre pecador, mis ojos han visto al Rey. Entonces, esas piedras de fuego, él podía pisarlas con sus pies, lo cual implica que era un ser completamente santo, completamente puro y perfecto. De hecho, dice la Escritura: perfecto eras en todos tus caminos. Quiere decir que este querubín protector ejerció su oficio por muchísimo tiempo y ejerció todas sus funciones por muchísimo tiempo, y las ejerció en santidad, en pureza y en rectitud delante de Dios. Eso es lo que quiere decir. Él no se corrompió una vez que fue creado, no. Fue un querubín que duró, digamos, la palabra tiempo, como para que lo podamos entender, digamos más bien un segmento de la eternidad o un segmento de la historia desde que Dios crea las primeras criaturas. Recuerden lo que decíamos en la primera clase, que no teníamos, digamos, un relato histórico de la creación de los ángeles, sino que cuando el Génesis comienza en 1:1 a relatar la creación, ya antes de eso se habían creado los ángeles, y antes de eso había sucedido la rebelión satánica que había traído desorden y caos a la atmósfera, a la tierra. Entonces no conocemos el momento de la creación de los ángeles, no conocemos el momento en que se rebelaron. Solamente conocemos que eso es previo a la creación de los seres humanos, y aquí está diciendo que este querubín grande, protector, que inicialmente, pues ahora miramos el libro de Isaías, lo llaman Lucero, hijo de la mañana, su nombre original como Dios lo creó. Aquí dice querubín grande, protector, ya como despojado de su nombre, le quita Dios como ese nombre. Dice que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta el día que se halló en él maldad. Y eso es bien interesante, porque la maldad siempre es hallada primeramente en el corazón del ser. La maldad nunca está afuera, la maldad siempre está dentro. No busquemos la maldad afuera, porque no nos compete a nosotros buscar la maldad afuera. Busquemos la maldad de adentro. De esa maldad es de la que debemos estar pendientes, la maldad que se gesta al interior de un corazón. Y eso muestra que Dios tiene o realiza continuamente un examen de conciencia. Dios continuamente examina los corazones de sus criaturas, y mucho más los corazones de las criaturas que Él ha llamado con un propósito. O sea, nuestro corazón no está expuesto delante de Dios cuando uno viene y le da la reverenda gana de exponerlo. No está expuesto cuando yo vengo: Señor, aquí está mi corazón, Señor, no. Nuestro corazón está expuesto las 24 horas del día, de la manera como nosotros servimos a Dios y en la manera en que somos llamados por Dios. También de esa manera todas las criaturas son continuamente examinadas por Dios. La Biblia dice que se halló en ti la maldad, o sea, en el corazón de Satanás, en la mente de Satanás fue donde se halló la maldad. Ahora hay más luces, a pesar de que yo realmente no entiendo por qué. Si a mí que la mente no me da para pensar más allá, mi mente llega nada más
a donde la Biblia me lleva. Hay unos escritores y unos teólogos de una mente más profunda que les parece que tiene que haber una explicación más profunda de la que da la Escritura a el problema de cómo cayó Satanás. Porque es que tenemos que realizarnos una pregunta seria. Si todo el mundo era perfecto, porque nosotros podemos entender la caída del hombre, ¿por qué? Porque hay un factor, hay un ser que se introduce y que introduce la maldad. Entonces la maldad, cuando nosotros vemos la caída del hombre, pues uno dice, bueno, sí, llegó el diablo. Entonces por lo menos uno dice, Adán dice, la mujer que tú me diste, o sea, esto no se engendró en mí, esto por acá fue, y la mujer voltea y dice, bueno, fue la serpiente. Entonces hay como una causa en el origen de la maldad o de la caída del ser humano. Pero si nosotros retrocedemos al mundo perfecto que Dios había creado, si nosotros retrocedemos a la creación de Satanás, creado como un ser perfecto, como un ser puro, como un ser que se pasea por el trono de Dios, como un ser que siempre está pensando en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo santo, surge la pregunta en qué momento y por qué razón él se corrompe. Si no hay, escuchen bien, si no hay un factor externo a él que lo corrompa, si no hay alguien que lo tiente a él, si no hay nada alrededor, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y es bueno en gran manera, y todo lo que procede de Dios tiene las características de la santidad y de la perfección de Dios. Y así estaba creado Satanás. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió la maldad? ¿Por qué dice la Escritura aquí y también en Isaías, se halló en ti maldad? O sea, ¿cuál es el origen de esa maldad? Entonces, frente a esa pregunta, los teólogos han escrito unos libros así de gordos reflexionando acerca de qué fue, cómo fue y qué pasó. Yo realmente encuentro en mi mente un poco obtusa o simple, encuentro que ahí están diciendo por qué. Yo entiendo que ahí están diciendo por qué. Versículo 16, la primera causa, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué significa eso de la multitud de tus contrataciones? Mire, cuando una persona es muy brillante, ahora yo voy a explicar yo sé que voy a explicar esto en términos de una naturaleza caída y no en términos de una naturaleza santa y perfecta no caída. Pero nosotros lo podemos percibir que cuando una persona es muy brillante y muy competente, puede hacer muchísimas cosas, ¿cierto? Yo no sé si usted ha trabajado en una empresa que se dan cuenta que de pronto usted es bueno, brillante, hace las cosas rápido y le ponen más trabajo. Y si usted ese trabajito que le ponen adicional lo hace bien, le ponen más. Y así, y lo ascienden y le ponen más. Cuando viene usted está enredado, usted ya se sabe, tiene dominio de la empresa. Usted ya conoce cómo funciona la empresa, el gerente todo se lo pregunta a usted. El dueño de la empresa dice, pregúntenle a él. Yo no sé si a usted le ha pasado. Cuando la Biblia habla de la multitud de sus contrataciones o, por ejemplo, en la NBI, que a mí no me gusta para nada, la mayoría de los textos que hay de angelología y guerra espiritual de la NBI no me han gustado para nada. Yo estudio siempre en esta y luego voy a la NBI, finalmente voy a la Biblia de las Américas, pero en la experiencia que he tenido con esta clase es que la NBI no me parece que es como sospechosa, o sea, como que trata como de suavizar algunas cosas. Bueno, la NBI dice que es la multitud de tu comercio, que es lo mismo prácticamente, de tu comercio, o sea que Satanás, a causa de todas sus habilidades, capacidades, de su brillantez de mente, de sus destrezas, él tenía muchísimos oficios, él tenía muchísimas tareas, él tenía muchísimas cosas que Dios le había delegado, tenía muchísimas funciones. Y nosotros también podemos decir que eso es peligroso. Cuando usted hace muchas cosas, cuando usted es muy inteligente, cuando usted se pone a trabajar en muchas cosas,
el estar muy ocupado es algo que Satanás siempre va a querer hacer con tu vida. ¿Por qué él, siendo un ser puro, sus ocupaciones, dice la Biblia, fueron un factor de su caída? Eso sí, yo no lo puedo contestar, yo no puedo ir hasta allá. Lo que puedo decir es que la Biblia está diciendo que uno de los factores que lo condujeron a la caída fue la multitud de sus contrataciones. Y lo único que nosotros podemos aprender, porque la Biblia está para que yo aprenda, o sea, si eso me lo está revelando Dios, obviamente Dios me está queriendo decir a mí, le está queriendo decir a la humanidad y le está queriendo decir a la iglesia y nos está queriendo decir a nosotros que ojo con andar muy ocupaditos. Ojo con asumir una cantidad de responsabilidades. Ojo con creerme imprescindible. Ojo con querer mantener a mis hijos que ya están grandes. Ojo con querer asumir responsabilidades que no son mías. Ojo con creerme que yo soy Superman o la Batichica o cualquier otra cosa. Ojo con eso. Ojo con decirle a todo el mundo, sí, yo puedo hacerlo. Ojo con andar cansado y estresado. ¿Sabes? Porque es que eso está de moda. Vivir cansado y estresado y uno hasta está orgulloso de estar ocupado y atareado. O sea, a uno le da rabia que uno esté trabajando todo el día y de pronto te llamen al mediodía y te digan, te desperté. ¿A usted no le da rabia eso? A mí a veces me llaman al mediodía y me dicen, te desperté. ¿Cómo voy a dormir al mediodía? ¿Desperté de qué? Entonces, a uno eso le da como rabia, ¿cierto? De uno decir, no, yo aquí estoy desocupado. ¿Estás desocupado? No, es una falta de respeto estar desocupado. Eso es una ofensa. Hoy en día uno no puede estar desocupado. Uno tiene que estar trabajado, atareado, estresado y con ansiedad. Y con una cita apartada en el psiquiatra. Y unas pepas ahí para dormir. Porque es que eso está de moda. La gente importante está estresada, hermano. O sea, la gente importante, la gente inteligente, la gente productiva, sufre de estrés, sufre de ansiedad. Los que no tienen estrés y ansiedad son unos vagos, porque no hacen nada, son unos conchudos. Pero la gente importante, la gente que tiene empresas, la gente que tiene negocios, la gente que tiene hijos, ¿tú cómo estás? Estresado. Tiene gastritis, algo tiene que tener, y todo eso es el estrés. Los médicos son felices diciéndole a uno que es el estrés, y ya uno lo mandan para el psicólogo con mucho, como que haciéndole un favor. A mí un día me iban a mandar para el psiquiatra. Y yo, ¿cómo? Yo no voy para el psiquiatra. Bueno, entonces lo voy a mandar para el psicólogo. Y yo, bueno, mando para el psicólogo, pero vea que va. Sí, yo le mentí, la verdad es que yo le mentí porque yo le dije que yo sí iba a ir. Y pues en ese momento de pronto yo estaba pensando ir, pero ya después cuando yo me vi con la cita para el psicólogo, sí, yo también estudié para psicólogo, yo sé lo que me está pasando. Lo que me está pasando es que tengo que orar más, lo que me está pasando es que tengo que delegar, lo que me está pasando es que tengo que descansar, lo que me está pasando es que me estoy tirando la chacha, eso es lo que me está pasando, eso es lo que me va a decir el psicólogo. Entonces ya yo me lo sé, ¿para qué voy a ir? Pero como es que a uno le gusta estar ocupado, porque uno se siente importante, estresado, ocupado y llegando tarde a todas partes. Y es tan chévere, ¿cierto? Se abre la puerta y llegó la hermana sofocada y sudada. Porque ella es la única que trabaja aquí. La multitud de tus contrataciones. No vivimos en el reposo de Dios, eso está obsoleto. No vivimos en el reposo de Dios. Ya uno no saca la silla para ir a ver y que el atardecer, eso es de gente vaga, desocupada. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un amanecer, un atardecer? No hay tiempo para eso. Cuando está amaneciendo, uno está en la cocina licuando lo que se va a comer. Uno no ve el amanecer y tampoco ve el atardecer, ni escucha a los pájaros cantar, ni nada de eso. Uno lo único que escucha es el celular que le timbra, el reloj, la alarma que se despierta, son los ruidos que la acompañan. Claro, por eso es que estamos enfermos. La multitud de tus contrataciones. Entonces, imagínense si uno que no tiene todas las habilidades que Dios le dio a Satanás y anda ocupado, usted se imagina a este ángel que hacía de todo, hasta músico era. Mire lo que dice aquí, que eso es bien preocupante. A ver, la vestidura de él era puras piedras preciosas.
Pensemos por un momento para que podamos comprender, porque si hay una descripción aquí, no es para que nos estemos imaginando morbosamente cómo era, sino para que calibremos el poder y la gloria que lo llevó a la perdición, Dice que su vestidura era hecha de puras piedras preciosas, y que Dios preparó para él tamboriles y flautas para el día de su creación. O sea, lo creó como músico y le entregó todos los instrumentos de músico. Además, no era un querubín chiquito. Bueno, aquí en el versículo 14, yo no sé cómo está en la Reina Valera, pero aquí en el versículo 14 dice que el querubín era grande. Era grande. Se paseaba en las piedras de fuego, era perfecto. Entonces, aquí lo que estamos viendo dice, mire lo que dice que era el sello de la perfección. Sello de la perfección significa perfección absoluta, total, completa. Y acabado de hermosura, o sea que más hermoso que él no hay. Nosotros tenemos unas representaciones que vienen de la mitología y vemos el diablo así rojito con unos cachos y un trinche, feo como él solo. Por eso es que le tenemos rabia a la gente fea y no le tenemos rabia a la gente bonita. La gente bonita nos encanta, así es el diablo, encantador. Nosotros creemos que el diablo es aquel morenito así, que tiene la cara roja, así, que prácticamente tiene el trinche en la mano. No es así. Dice acabado de hermosura. El ser más hermoso que Dios creó, ese fue. Acabado de hermosura. Son unas palabras que muestran que la hermosura de él era en grado sumo. O sea que Dios se inspiró de alguna manera y dijo, la criatura que voy a hacer es la más hermosa de todas. Es la criatura más hermosa. Acabado de hermosura. Continuamos con las causas de su caída. Dice versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bueno, primera causa, mucho trabajo. Segunda causa, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, demasiada hermosura. Demasiada belleza. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Demasiado inteligente, demasiado sabio. Demasiado inteligente, demasiado sabio. Dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Luego después miramos eso. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. A ver, la maldad comenzó en su corazón, se halló en ti maldad. Y luego esa maldad se empezó a manifestar en las cosas que él hacía. O sea, la maldad comenzó a contaminar todas aquellas funciones y todas aquellas tareas que Dios le había encomendado. Todo lo que él hacía con un corazón perfecto y era puro. Pero cuando su corazón se enalteció, por causa de su hermosura, por causa de su sabiduría, por causa de lo inteligente que era, por causa de las múltiples cosas que podía hacer, se enalteció su corazón, se llenó de maldad y a partir de ahí todo lo que hacía estaba contaminado con esa maldad, estaba contaminado con esa corrupción. Dice, con la multitud de tus maldades, ya está hablando de todo lo malo que él hizo, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. El santuario de Satanás es su propio cuerpo, su propia hermosura, su propio ser, lo que Dios le dio de belleza, lo que Dios le dio de hermosura, lo que Dios le dio para moverse de un lado a otro, ¿cierto? Digamos, su expresión externa, ese es su santuario, su cuerpo, su ser. Dice, profanaste tu santuario, profanaste tu santuario. O sea que esa belleza, esa hermosura y esa inteligencia son una belleza que está contaminada, son una inteligencia que está contaminada.
No sé si ustedes recuerdan a Santiago, vamos un momentico a Santiago, que habla de dos tipos de sabiduría. Habla de una sabiduría que proviene del cielo y una sabiduría que es terrenal y dice él diabólica. Él dice, Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Bueno, tenemos que retroceder, ¿cierto? Vamos al 13, al 3:13, Santiago 3:13, para que veamos el problema de la sabiduría, el problema de la sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ojo, entre vosotros, Santiago le está hablando a la iglesia. No está hablando de la sabiduría de los cristianos y de la sabiduría de los impíos, no. Está hablando de la sabiduría dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces pregunta a su congregación, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Les doy una ilustración acerca de esta sabiduría. Algunos aquí que se conectan al devocional están leyendo el libro de Job y el diablo se la enfiló por completo a Job y mató a sus hijos, al ganado, a todo, pero dejó vivas a unas personas que podían servirle a él para acrecentar el dolor de Job, como por ejemplo su esposa y los tres amigos de Job. Y si nosotros revisamos todo lo que esos tres amigos de Job dice, se supone que esos tres personajes, Elifaz, Bildad y Zofar, son los tres hombres más sabios de todo Oriente. De todo Oriente. Llegaron los tres hombres más sabios de todo Oriente. Y si usted lee todo lo que ellos dicen, eso dicen, revisa para ver qué justo se ha perdido. ¿Será el hombre más justo que Dios? Y dicen una cantidad de cosas. Mire, palabras que yo les he escuchado a los hermanitos defensores de la sana doctrina. ¡Qué justo se ha perdido! Dios es más sabio que todo el mundo. Y son una cosa que dice, ay, sí, verdad. Pero cuando Dios aparece en escena, le pide a Job que ore por ellos para no destruirlos. Porque todo lo que han dicho lo han entretejido en un corazón lleno de soberbia, lleno de arrogancia y lleno de altivez. Y aunque parece que todo lo que dicen es bueno y es bonito, está siendo inspirado por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque los tres están acusando a Job de que él se merece eso. Hay un momento en el relato donde uno de ellos, no sé cuál de los tres es el peor, dice, recapacita y date cuenta que Dios te ha castigado menos de lo que tu maldad merece. Y los tres dicen cosas que si usted se aísla de la introducción y de la conclusión, usted dice, qué hombres tan sabios, son unos diablos, acusadores. Y repito, he conocido tantos pastores que hacen unas prédicas tremendas con las palabras de esos tres acusadores. ¿Por qué? Porque no sabemos distinguir aún dentro de nosotros que hay una sabiduría terrenal y diabólica que solamente busca contiendas, que solamente busca divisiones, como en el caso de los que decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y estaban divididos los unos con los otros, y el que divide es
Satanás es quien divide a la iglesia. Así que al interior de una congregación se da gente sabia que solamente quiere deslumbrar a los demás, que solamente quiere corchar a los demás, que solamente quiere contender con los demás, que solamente quiere lucirse. ¿Sí entienden? Eso está claro, ¿verdad? Entonces, no basta con que lo que yo diga sea bueno o sea aparentemente verdadero. Si lo estoy diciendo con una mala intención, eso ya está contaminado. Como cuando Satanás le dice al Señor Jesús, tírate, porque el Salmo 91 dice que Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, y eso es verdad. ¿Pero por qué se lo está diciendo? Porque lo quiere destruir, porque lo quiere tentar. Y así puede suceder, y así sucede aún al interior de la iglesia. Usamos versículos bíblicos para hacer daño a las demás personas. Versículos bíblicos para condenar a los demás. Versículos bíblicos para acusar a los demás. Estamos como que pescando así entre líneas para ver qué dijo, qué no dijo y de qué manera acusarlo. Bueno, entonces continuamos. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura y a causa de su sabiduría. Dice, con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Bueno, eso de que saqué fuego en medio de ti es una profecía para el futuro, para el final de Satanás, que lo vamos a estudiar después, si es que hay tiempo. Pero básicamente, en cuanto a la caída de Satanás, encontré un gran teólogo llamado Francis Schaeffer, dice algo que me pareció interesante y coherente, y es que Dios, todos los seres que ha creado, los ha creado para su gloria. ¿Qué significa que los ha creado para su gloria? Significa que nos ha creado para contemplar su gloria y disfrutar de su gloria siendo felices al contemplar esa gloria. O sea, para contemplarlo y disfrutar de eso. O sea, Dios nos ha creado para su gloria y nos ha creado para nuestro gozo. O sea, para que nos gocemos contemplando su gloria. Ese es el fin último de sus criaturas. Dios quiere manifestar su gloria y su belleza y su hermosura a todas sus criaturas para que Él sea glorificado y para que las criaturas que lo adoren sean felices y se sientan plenas. Esa es la felicidad del ser humano, poder contemplar a Dios. Y como todas las criaturas fueron creadas por Dios con esa capacidad, con esa finalidad, con ese propósito y con esa habilidad, dice este teólogo, Francis Schaeffer, que lo más probable es que hubo un momento en la adoración, en la cual la adoración es perfecta cuando todas las criaturas contemplan a Dios. Pensemos en el tiempo en que existían solamente los ángeles, ángeles que podían verlo cara a cara, ángeles que podían revolotear alrededor de Él, ángeles que podían escuchar su sabiduría, su inteligencia, ángeles que estaban 100% al servicio de Él y deleitándose completamente en Él, en observarlo a Él, en mirarlo a Él, en tener la mirada puesta en Él. Pero hay un momento en que este Satanás deja de contemplar a Dios y comienza a contemplarse a sí mismo. Y comienza a descubrir cosas de sí mismo. Es decir, comienza a descubrir que Él es hermoso, que Él es talentoso, que Él es sabio, que Él es inteligente, que Él es competente, que le han delegado muchas cosas, que tiene mucho trabajo y que Dios está sentado ahí de vago sin hacer nada y que el que debiera estar sentado ahí es Él. Hermano, yo no sé cómo a Satanás le pasó eso. Yo no sé cómo le pasó eso, digamos a Lucifer o como quiera al ángel. Pero yo sí sé cómo nos pasa eso a nosotros. ¿Sí entienden? Yo como los demás teólogos, yo no puedo entender cómo a una persona que nunca le ha pasado eso, pues le pase. Pero yo sí puedo entender que eso le pase a un ser humano, porque ese es el pan de cada día. Las personas son así.
Las personas siempre tienen la mirada puesta en sí mismos, en sus propios intereses, en sus propias necesidades, en sus propias preocupaciones, en su propia gloria. O sea, llegó un momento en que él deja de mirar a Dios y comienza a mirarse a sí mismo. Y en vez de decir cuán glorioso es Dios, comienza a decir cuán glorioso soy yo. Ese fue el acabose. A partir de ahí, él es una criatura corrupta y corruptora de las demás. A partir de ahí, Satanás está caído, aunque esté adorando así falsamente, su corazón ya está dañado, su corazón está malo. Entonces, lo que hay en el corazón comienza a salir hacia los otros ángeles, comienza a salir hacia otros seres y comienza pues la rebelión. Yo creo que esa es la explicación más sencilla que conozco. Y si no es la más sencilla, a mí me parece que es la más edificante, porque se trata de mirar en nosotros mismos qué cosas constituyen un peligro para nuestras almas. ¿Qué cosas constituyen un peligro para nuestras almas? Satanás cae, ¿sí? Versículo 6 de que, ajá, ok. Ok, exacto. Eso fue lo que pasó en el corazón del rey de Tiro. Y por eso es que el rey de Tiro sirve de símbolo para llegar al corazón de Satanás. Puso su corazón como un corazón de Dios. Ahí está el origen de la caída. Ahí están los factores que condujeron a la caída. Ahí está la forma como fue creado. Entonces vamos ahora a Isaías 14. Vamos un momentico a Isaías 14, que es un acercamiento más a los pensamientos de su corazón. Isaías capítulo 14. Y en Isaías 14 lo que tenemos es el juicio contra el rey de Babilonia, otro rey que se enalteció, otro rey que se ensoberbeció contra Dios y contra su pueblo, y que se convierte también como en un tipo de Satanás, y en una ocasión para que el profeta corra también el velo y nos hable acerca de lo que sucedió más intrínsecamente en el corazón de Satanás. Isaías 14, versículo 12 en adelante. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron a fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Bueno, ¿qué es lo que tiene el libro de Ezequiel? El libro de Ezequiel tiene el origen de la caída de Satanás, y el libro de Isaías, es decir, Ezequiel tiene el pasado, lo que sucedió en el pasado, e Isaías tiene lo que sucederá en el futuro. ¿Por qué digo que sucederá en el futuro? Porque si bien Dios lo echó de su monte santo, es decir, lo echó del lugar de su trono, ¿y por qué lo echó? Porque él, aunque estaba guardando el trono, codiciaba estar sentado en el trono. O sea, él que era digamos, ¿cómo lo diríamos? El guardián, el protector, era él el que lo quería usurpar y destronar. O sea, el enemigo de Dios era él, y supuestamente él era el que cuidaba que no ingresara, por decirlo así, al trono. O sea, su labor era proteger la santidad y la gloria de Dios, pero era precisamente él
el que estaba atentando contra la gloria de Dios. Era precisamente él en su corazón el que quería usurpar ese trono, el que quería entrar como un ladrón y colocarse en ese lugar. Era él el que deseaba ese lugar. Hermanos, el corazón de los seres humanos está contaminado por ese mismo sentimiento, por ese mismo deseo de estar donde no estamos, de desear lo que otros tienen, pero nos engañamos a nosotros mismos. Satanás deseaba ese lugar. Dice que él decía en su corazón. No lo pudo hacer porque nadie jamás lo podrá hacer. Nadie podrá bajar a Dios de su trono nunca jamás. Pero era tan grande su soberbia, era tan grande su altivez, que estaba completamente ciego. Llegó a quedar tan ciego, que dejó de percibir la realidad de que él era una criatura dependiente y que el que estaba sentado en el trono era el creador que lo sustentaba. Esa realidad, que es una realidad vital, saber que tú no existes por ti mismo, que tú existes porque hay un Dios que te creó y estás respirando en esta noche porque Él así lo ha querido, que Él solamente retira su mano y tú dejas de existir. Esa es una realidad que tiene que estar grabada en nuestra conciencia las 24 horas del día y que a menudo la olvidamos. Y cuando la olvidamos nos envanecemos, nos enloquecemos. O sea, nuestra inteligencia se vuelve en locura como la de Nabucodonosor. Así era Nabucodonosor. A pesar de que había visto la gloria de Dios, a pesar de que había visto al ángel de Jehová y todas esas cosas, llegó un momento en que se paseaba por los jardines de Babilonia y decía, no es esta Babilonia grande, poderosa, la que yo he edificado con la sabiduría y la inteligencia y el poder de mi brazo, completamente envanecido, a pesar de que había tenido sueños, visiones y revelaciones que lo perturbaran en la noche, a pesar de que Dios le había mostrado una cantidad de visiones y de revelaciones que fueron traumáticas para él, porque la Biblia dice que no podía dormir a causa de los sueños que él tenía, que la imagen, que las bestias, que las revelaciones de Daniel, que el poder ver que los 3 jóvenes no se quemaron porque había otro que estaba ahí con los 3 jóvenes. Todo eso que bullía en su corazón y no le daba para humillarse. Y la arrogancia sube hasta el punto de que actúa, habla y piensa como si fuera Dios. Y finalmente viene la caída. Entonces, así le pasó a Satanás. Satanás comenzó a contemplarse él mismo y efectivamente grande era su belleza, grande era su sabiduría, grande era su poder, pero se olvidó de que todo eso no era de él, de que todo eso se lo habían dado y que todo eso era sustentado por uno que es más grande que él, a quien él le debe todo eso. O sea, olvidar todas esas cosas es muy fácil, pero sumamente peligroso. Esa es la perdición total. Olvidarnos por un instante, por un momento. Y no estoy hablando de olvidarnos de la palabra de Dios, de olvidarnos de las promesas de Dios, de todas esas cosas que son más profundas. No, estoy hablando de olvidarnos de algo tan simple como que somos criaturas y que no tenemos nada que Dios no nos haya dado. Y no tenemos nada que Dios no esté sosteniendo con su mano. Que estamos sostenidos por su misericordia cada día, las 24 horas del día. Pero este ser decía, no, yo subiré a los cielos, me sentaré en el trono. O sea, lo que está diciendo para nosotros es una locura. ¿Y cómo se pasa de ser el sello de la perfección y de la sabiduría a estar completamente loco? ¿Cómo pasa un ser humano de ser supremamente inteligente y sabio a un estado de locura? ¿Cuál es el eslabón que une la sabiduría con la locura? El orgullo. La sabiduría proviene de Dios.
pero el orgullo te lleva a la locura. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con eso de que yo soy muy inteligente, yo soy muy sabia, porque eso significa que estás aquí en el borde de Nabucodonosor. De aquí para adelante lo que hay es pasto, que te crezca el pelo y te salgan uñas y que comas hierba. Bueno, entonces el muchacho, el señor, el ángel, se solló, se le corrió la teja, porque es una locura lo que está pensando. Si en ese momento él estuviera reteniendo su sabiduría, supiera qué cosa, que es imposible bajar a Dios del trono, que nadie lo puede bajar, nadie lo puede mover, ni un instante, ni un segundo puedes mover a Dios de su trono. Ese pensamiento es precisamente, digamos que el estado final de la enfermedad. El estado final de la enfermedad es ese pensamiento. Hermano, nos tenemos que examinar en cuanto a esos pensamientos. Los que trabajan, los que están en la iglesia, los que tienen deseos, anhelos. Todas las cosas son buenas hasta cierto punto, pero hay muchos deseos que son pecaminosos, que son diabólicos y que nos llevan primero a la locura y después a la perdición. Bueno, vamos a mirar algo más acerca de cómo es Satanás ahora mismo, su perdición continúa, o sea, es una mente reprobada. Ustedes han escuchado ese término, mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Es pues algo que no tiene arreglo ya. Reprobada es que no pasó el examen, ¿cierto? Es como cuando uno pierde la materia y no hay habilitación. Eso significa reprobada. Y la Biblia dice que hay mentes reprobadas. Imagínense que en la época del apóstol Pablo, cuando escribió el capítulo 8 de Romanos, había mentes reprobadas y ese era un mundo casi perfecto. Las mujeres andaban tapadas, los hombres eran hombres, nadie decía que se autodefinía como un perro o que no existían hombres de 40 años que se sentían niños de 7 años, o sea, no existían las cosas que hay hoy en día. Y el apóstol Pablo habló de mente reprobada. ¿Qué tal si en ese momento, o si en este momento nos reuniéramos con Pablo y Pablo, si te contáramos que aquí hay un señor de 45 años que se hace unas colitas y quiere que lo acepten en la guardería porque él se siente un niño de 7 años, pero lo más grave es que los directores de la guardería le dan permiso porque tienen que respetar el libre desarrollo de su personalidad? O sea que no se sabe quién está más perdido, si el señor de los 40 años o los directores de la guardería que dicen que hay que respetar al señor. No se sabe quién está peor. Eso es una mente reprobada. ¿Y eso pues de dónde proviene? Pues de dónde más, de este señor que se enloqueció. Su sabiduría se convirtió en locura, en completa locura. Y cada vez que esa mente interactúa con las mentes de las personas de esta época, escuche, las personas de esta época, ay, con los impíos no, hermanito, con los impíos no. Con los impíos no. No los dividamos en impíos y no píos, píos o impíos, no. Dividámoslos en mentes que han sido transformadas y mentes que no están transformadas. Te hago la pregunta, ¿tu mente ha sido transformada por la palabra de Dios? La Biblia dice, no te conformes a pensar como en este siglo. No te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tiene que haber una renovación, una transformación en tu mente que solamente se puede producir a través de un estudio serio y profundo de la palabra de Dios. Eso no se produce con el devocional, olvídate. Eso no se produce con el concierto de Jesús Adrián. Ahí no se produce eso. No se produce esa transformación. Lo que nosotros estamos viviendo es una guerra ideológica. Y la iglesia no se salva porque la iglesia es ignorante de la palabra de Dios. La iglesia no sabe nada de la palabra de Dios. La iglesia sabe hacer una cantidad de cosas que son antibíblicas y son las que les gusta el diablo. ¿Qué sabe hacer la iglesia? Hacer de diablo, hermano. ¿Qué sabe hacer la iglesia? Decretar, declarar,
visualizar, pisar y reclamar. Eso es lo que hace el diablo. ¿Qué le enseñan a los cristianos? A reclamar, a declarar. Y eso es lo que enseña Satanás, esa es la clase de Satanás. ¿Y eso dónde lo dan? En los cultos del domingo. Pues Dios nos ampare y nos favorezca, aquí no. Pero si se oye bastante, eso de decláralo, confiésalo, reclámalo, visualízalo, decrétalo y ordénalo. Señor, hazlo y hazlo ahora. O sea, no lo vas a hacer mañana, lo vas a hacer ya, porque yo te estoy ordenando. Se sienta en el trono de Dios. Eso es satánico. Y nadie se ha dado cuenta de eso, ¿no? Es que son unos hermanitos que estos son. ¿Qué hermanitos de quién? Hermanitos de quién, esos no son hermanitos nuestros. Ellos están haciendo lo que el diablo dice. Y esa es la cátedra de Satanás. Y seguimos más adelante porque ya me estoy adelantando. Pero eso es lo que dice Tesalonicenses. Bueno, Mateo 4:9, ¿qué es lo que dice al fin Mateo 4:9? Todo eso. ¿Qué significa eso? Que todavía es la hora y él persiste en su locura de ¿qué? De ser adorado. Escuche. Todavía y es la hora y todavía está enfermo. Satanás todavía aspira a ser adorado. Escucha. Él sabe que está perdido. Él conoce su final. Porque así como conoce los salmos, también conoce el Apocalipsis. Y por eso es que está muy interesado en que en el ratico que le queda, los hombres le adoren. La venganza de él, porque primero odia a Dios, es robarle a Dios su gloria. Entonces él va dirigiendo a los hombres, primero a que no adoren a Dios, sino que se adoren a sí mismos, que ese es el entrenamiento que él tuvo. Primero se adoró a sí mismo, entonces él dirige a los hombres hacia la adoración de sí mismo, a que dejen de contemplar a Dios y se contemplen a sí mismos. Y ahí es donde aparecen todas las doctrinas que aparentan ser cristianas y que están basadas en contemplarnos a nosotros mismos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Bueno, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6 habla de los requisitos de los obispos, o sea, de los requisitos de los que quieren servir obispos, léase pastores, de los que quieren ser pastores, de los que pretenden ser pastores o de los que ya son pastores. Entonces, él le está dando unas instrucciones. Aquí Pablo le está dando unas instrucciones a Timoteo porque Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso. Y le está diciendo quiénes y cómo pueden ser pastores. Entonces le hace una lista que tienen que tener una sola mujer, que tienen que tener a la mujer y a los hijos en sujeción, que tienen que ser sobrios, que tienen que ser... Pero además de eso, porque no estamos hablando de eso, a lo que nos viene al caso en este momento es que él dice que no sea un neófito. O sea, que no sea un creyente relativamente nuevo. Porque ¿qué le pasa? Dice que se envanece y cae en la condenación de Satanás. Se envanece y cae en la condenación de Satanás. ¿Qué significa eso? Sencillito, que cuando subimos a una persona acá a predicar o a ministrar, si la persona es talentosa, así como el diablo, que es talentoso, y si la persona es competente y lo hace bien, y si además Dios lo usa, y si para terminar de rematar cuando baja, le dicen qué prédica tan linda, ¡ay, qué cosa tan divina, espectacular! ¿Cómo te luciste? O sea, para terminar de rematar, hacen todo eso que hacen algunos hermanos, que no entienden que es por gracia, por misericordia, por el poder de Dios. Hermano, y si es principiante, se envanece. Pero mire lo que dice, se envanece. No dice se envanece y ya. No, dice que cae en la condenación de Satanás.
O sea que queda, hermanos, queda igual de frito que Satanás. ¿Sí entienden? Igual de frito que Satanás. Esa es la explicación de por qué hay tantos pastores que comenzaron bien y ahora son ministros del diablo. ¿Por qué? Pues porque sí, Dios los usó, porque es que Dios usa a todo el mundo, a todo el que quiere. Acuérdense que al final de los tiempos, dice Jesús, vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y Jesús les contestará, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que de usar, Dios usa al que quiere usar. Eso es algo de la soberanía de Dios. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que para que esa alma no se pierda, aunque tenga muchas ganas, no lo pongas tan rápido porque se envanece. Y ya hemos olvidado estas cosas, y a veces colocamos al que sea, a Raimundo y a todo el mundo, al que sea. Ya no hay tiempo de preparación ni nada. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo hace uno para saber que no es un neófito? O sea, ¿acaso hay un tiempo? ¿Acaso hay tantos años? O sea, la Biblia dice, bueno, cuando alguien quiera ser pastor, tiene que esperar como 10 años o 5 años o algo así. ¿Será que hay algún tiempo? Pues no hay ningún tiempo. Simplemente dice que no sea un neófito, porque los neófitos, cuando se dan cuenta que son usados por Dios, se envanecen. Hace poquito escuché a Paul Washer decir algo que me pareció importante y muy sabio de su parte. Él decía que la mayoría de las personas o la mayoría de los creyentes hablaban de que cuando veían a alguien que era usado por Dios, hablaban de que habían hombres y mujeres grandes delante de Dios. Y él decía, estoy como que haciendo una paráfrasis de lo que decía porque no recuerdo las palabras textuales, pero la idea que él quería decir es que todas esas personas que son usadas por Dios, lejos de ser grandes, son sumamente débiles, porque realmente Dios muestra su grandeza y su poder a través de las personas débiles. Así que no debemos decir nunca que una persona es grande delante de Dios, sino que cuando veamos que Dios está usando grandemente a una persona, debemos captar, debemos discernir que hay una persona que tiene una gran debilidad y que a causa de esa debilidad es que Dios está mostrando en ella su poder. No existen hombres y mujeres grandes delante de Dios. Existen hombres y mujeres que llevan su debilidad ante Dios y por esa causa Dios los utiliza. Me encantaba esa reflexión que hacía el pastor Paul Washer acerca del ministerio y de lo peligroso que es, el ministerio para una persona que no ha sido quebrantada por el poder de Dios. Bueno, entonces continuemos ahora con el siguiente versículo, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ok, ese texto habla más que todo de la manera como él cayó, es decir, la manera como él se corrompió, que se volvió un traidor, la manera como él comenzó a percibir las cosas, que ya deja de percibir la grandeza de Dios para percibir su propia gloria y su propia hermosura y vivir solamente en función de eso. Así también Satanás actúa en nuestros 5 sentidos. Entonces por eso ahí dice que así como la serpiente engañó a Eva, ¿y cómo la engañó? ¿Cómo el diablo engañó a Eva? Haciéndole ver lo que era para su destrucción como algo placentero, como algo codiciable. Entonces el engaño de Satanás está en nuestra percepción, en nuestros sentidos. Lo que visualmente nos atrae más es aquello que siempre nos llevará a nuestra ruina.
lo que sensorialmente nos parece atractivo es precisamente lo que nos lleva a la muerte, porque nuestros sentidos, o sea, nuestra capacidad de percepción, ojos, vista, tacto, mente, pensamientos, discernimiento, todo eso está contaminado por una mente reprobada como la mente de Satanás. En eso consiste la caída, en ver lo deseable como indeseable y desear lo que no debemos desear. Desear aquello que Dios ha prohibido, no porque sea un Dios egoísta, sino porque sabe que nos lleva a la ruina. Vamos entonces a continuar con más aspectos. No, yo me volé algo, pero es que estas citas son más que todo de la actividad de Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no nos resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso es que no nos parece atractivo para nada el Señor Jesucristo, pero sí nos parece atractivo, qué sé yo, un concierto de luces y sonido con, no sé, con Jesús Adrián o con algún otro artista. Pero de repente conocer a Jesús, un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de reflexión, un tiempo de estudio bíblico, de pronto no nos es tan atractivo como otras actividades que apelan a nuestros sentidos y no a nuestro espíritu. Bueno, vamos adelante. El carácter de Satanás. El carácter de Satanás lo podemos descubrir o lo podemos analizar a través de los nombres que la Biblia le da. El primer nombre que tenemos para él es Satanás. La palabra Satanás significa literalmente adversario. Bueno, el nombre original de él, como lo vimos en Ezequiel, es Lucero, hijo de la mañana, y Lucero significa algo así como antorcha de fuego, como pues simplemente algo que es luz, algo que alumbra. Ahora el nombre que se le da es Satanás, los nombres que le da la Biblia y que a través de esos nombres podemos descubrir características de él. El primer nombre es Satanás, que significa literalmente adversario. Y eso nos muestra que él se ha especializado en obstaculizar el plan redentor. La actividad favorita de Satanás es poner obstáculos a los planes de Dios, a los planes de redención de Dios, desde el principio. Cuando él ocasiona la caída del hombre y Dios emite su juicio sobre la serpiente, que es un juicio condenatorio sobre Satanás y al mismo tiempo una esperanza o la primera promesa de redención para el hombre. Cuando Dios dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Ella, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Le está hablando Dios a Satanás, a la serpiente. Vamos a buscarlo. Vamos a Génesis 3:15. Eso que tienen ahí se llama la primera promesa de redención. Lo llaman también el protoevangelio, o sea, la primera proclamación del evangelio. Génesis 3:15. No lo olviden. Dice la escritura, este es el juicio de Dios para Satanás y es la promesa de redención para la humanidad, para el hombre. Dios hablándole a la serpiente, porque finalmente le echaron la culpa a la serpiente, toda la culpa a la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, en la cabeza una herida mortal. La promesa es que la simiente de la mujer, o sea, la simiente de Eva, iba a herir a Satanás en la cabeza. Y a partir de ahí, Satanás está pendiente de esa promesa. Y su primer intento por destruir ese plan fue cuando incita a Caín a la envidia, a la rabia, al odio y lo incita a matar a su hermano. Ahí él lanza una estocada, una herida, por así decirlo, porque destruye al posible heredero de esta promesa. O sea, podía ser
el primer hijo de Eva, que en ese momento era Caín. Él podría ser ese redentor, y entonces Satanás viene y la enfila y hace que maten a Abel. Entonces desaparece, por decirlo así, la descendencia, pero luego Dios envía otro hijo a Eva, o le concede otro hijo a Eva conforme a la promesa que a través de la descendencia de las mujeres vendría el Salvador, el que heriría en la cabeza a Satanás. Entonces le concede otro hijo, que es Set, y comienza a desarrollarse la generación de los setitas. Eso está en el capítulo 4 del libro de Génesis, en el capítulo 5 del libro de Génesis. Y comienza una generación de hombres que invocan a Dios. Entre esos hombres que invocan a Dios está Enoc, que fue raptado por Dios, y está Noé, que halló gracia delante de Dios. Pero en ese tiempo, escuchen bien, porque esto es importante, porque una de las cosas raras y complejas que hay en angeliología es una creencia que a mí me da hasta fastidio meterme con eso, pero bueno, toca, porque yo sé que eso me lo pueden preguntar a final de la clase o otro día, entonces mejor abordamos ese asunto. Hay una creencia extraña que es aceptada por teólogos muy serios que yo conozco, gente muy, muy seria. Acepta la teoría de que en Génesis capítulo 6, dice el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y a partir de ahí dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo pensamiento de su corazón era de continuo el mal, y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y decidió que iba a acabar con toda la humanidad. Bueno, ¿cuál es la creencia? La creencia es que, o digamos una corriente que hay, que dice que los hijos de Dios eran los ángeles, y que esos ángeles vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se acostaron con ellas y tuvieron hijos. Esa es una teoría. El problema está en que la Biblia dice que los ángeles son asexuales, que no se casan y no se dan, y que son asexuales. O sea, la Biblia no dice que hay angelitas y angelitos, y menos angelites. O sea, no hay nada de eso. Entonces, hermano, es una cosa complicada, porque ¿de dónde sale eso? Lo que sí está claro en la Biblia, claro, y está claro, diáfano, transparente, es que Caín fue desterrado del seno de Adán y Eva, y la Biblia dice claramente que se fue por allá lejos y que tuvo una cantidad de hijos y una cantidad de mujeres, se volvió un hombre supremamente promiscuo y supremamente homicida. Y la Biblia muestra claramente que Caín fue el primero en tener varias mujeres, y su descendencia eran hombres que tenían varias mujeres y que mataban por deporte, y que la generación de Caín se convirtió en una civilización donde se desarrolló, qué casualidad, la música, la minería, la metalurgia y la agricultura y la ganadería. Es decir, la generación de Caín, y como no estamos en Génesis, yo no voy a explicarle todo eso, léase el Génesis. Del 1 al 10 encuentra toda la historia de la humanidad, y se formó una generación que nació de los lomos de Caín, y Caín fue un hombre homicida que se fue delante de Dios, de la presencia de Dios, diciendo claramente que él iba a huir de la presencia de Dios porque el castigo que Dios le había puesto era muy injusto. O sea, Caín se fue bravo,
se fue rabioso y se fue amargado porque él mató a su hermano, pero nunca se arrepintió, nunca reconoció su error. Y cuando Dios puso una señal sobre su frente y le dijo, hazme el favor, recoge y lárgate, porque uno se pregunta, ¿y por qué no lo mató allí de una vez y acabó con él? Pero es que ese es el cuento, que Dios es Dios y nosotros no. Entonces él piensa de otra manera y hace las cosas de otra manera. Y él dijo, ¿sabes qué? Recoge y te largas. Y él se fue bravo y dijo, me echas de tu presencia y voy a vivir como un fugitivo y me van a matar. Es un insolente. Y él dijo, no te van a matar. El que te mate lo matarán 7 veces y no sé qué. Y puso una maldición total que Caín se fue. Y repito, Caín fundó una civilización de hombres que vivían en rebelión abierta contra Dios. Mientras que acá se desarrollaba del otro lado del mundo, vaya usted a saber de qué lado, yo no conozco esa geografía, pero del otro lado del mundo. La Biblia dice que Caín se fue para una tierra llamada tierra de Nod, que significa tierra de errantes. O sea, se fue lejos, se fue por allá y por acá. Quedó Adán y Eva en el lugar donde Dios los había puesto. Y a Adán y a Eva le nació un hombre llamado Set. Y a partir de Set comienza la civilización de los setitas, que son hombres y mujeres que temen a Dios a su manera, en su imperfección, pero temen a Dios. Y de todo ese árbol genealógico de los setitas se levantan hombres como Enoc, como Matusalén, finalmente como Noé, que son hombres que están esperando en Dios. Y mientras nosotros leemos qué hacían los cainitas tomaban mujeres, o sea, vivían en la promiscuidad, mataban gente, o sea, una civilización horrenda y terrible. Entonces, si nosotros tenemos esos dos bandos, y la Biblia nos dice en el capítulo 6 que cuando comenzaron los hombres, no dice los ángeles, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. ¿A quiénes? Pues a los hombres. Y dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, ¿por qué llama hijos de Dios a unos e hijas de los hombres a otros? Hermanos, porque es que ya habían dos bandos definidos, los setitas y los cainitas. Y la Biblia llama en la genealogía de Jesús, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, la genealogía de Jesús va hasta Adán. Y dice Adán, o sea, dice Matusalén, hijo de Jerusuel, Jerusuel, hijo de Pantuloquiel, Pantuloquiel, hijo de yo no sé quién, y finalmente Adán, hijo de Dios. Adán es llamado hijo de Dios. En la genealogía que hace Lucas del Señor Jesucristo, donde lo lleva hasta Adán para demostrar que Jesucristo es 100% humano y que desciende genealógicamente del primer ser humano, por lo cual es competente y apto para redimirnos, para representarnos. Así que es algo muy delicado, porque cuando llega Adán dice que Adán es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo así que los hijos de Dios son los ángeles aquí y todos los demás son hijos de los hombres? Entonces aquí lo que está diciendo, si eso es así, lo que está diciendo, escuche bien, lo que está diciendo fue que los ángeles violaron a las mujeres. ¿Y qué culpa tienen esas pobres niñas de que las hayan violado? ¿Y por qué Dios va a castigar a la humanidad porque unos ángeles vinieron y violaron a las mujeres? Porque no castiga mejor a los ángeles. Hermano, no tiene sentido, no tiene sentido. Para mí no tiene ningún sentido. Y lo digo simplemente por leer, porque es una de las cosas que uno tiene que aprender es a leer, porque el problema es que ni leer sabemos. Ahora, otra cosa que dicen, que los gigantes que existieron en la tierra fueron el resultado de la unión de un ángel con una mujer humana. Falso, falso. Aquí dice en el versículo 4, lea, no me mire la cara, lea el versículo 4 y subraye. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Pregunto, ¿había gigantes antes de que los hijos de los hombres se acostaran con las hijas de Dios o al revés? ¿Había o no había gigantes? Entonces los gigantes no son el resultado de que un ángel se acostó con un ser humano.
o algo así. Habían ángeles antes y habían ángeles después. ¿Y de dónde sacaron que los gigantes es eso? O sea, ustedes recuerdan las películas esas de gigantes así, que te muestran el muñequito así chiquito y el gigante que le aplasta así con un pie. Ya, ese es que el papá es el dios Olimpo, del dios del Olimpo, el dios Zeus que descendió por allá del Olimpo y se enamoró de una chica que andaba por ahí en el bosque y la sedujo, se acostó con ella y salió un engendro de Dios con hombre, Hércules, o yo no sé cómo se llama eso. Hermano, eso está bueno para Disney. Eso está bueno para Disney, pero por favor, esto no tiene ningún sentido. Aquí dice claramente, los ángeles no han aparecido acá. Es que Dios ni se ha tomado la molestia de hablar de la existencia de ningún ángel aquí. No han hablado de ningún ángel. No dicen, no, que es que esos fueron los ángeles que bajaron, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Con qué ley? ¿Cuál de las 4 de las 5 leyes de la hermenéutica podemos aplicar ahí para que eso resulte cierto? Ninguna ley de la hermenéutica puede comprobar que se revolvieron los ángeles. Y yo no estoy diciendo que sea imposible, yo no sé. Yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que ahí no dice eso. Que ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Y los hombres que defienden esa teoría, hermanos, son de grueso calibre, son poderosos, no digo los nombres. Son poderosos porque todo el mundo dice que lo que ellos digan es la última palabra. Entonces, ahí dice que los gigantes existían antes y que los gigantes existían después. Y que los gigantes no son unos híbridos de ángel con hombre, sino que son varones de renombre. Ahí dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea que Dios le da nombre de varón a Adán y le da nombre de varón a un Adancito revuelto con un querubincito. Lo llama varón también. No, hermano, aquí las cosas están claras. Dice que esos gigantes que salieron fueron varones de renombre. Así que la palabra gigante ahí no implica que medían 10 metros. Sí hay una altura grande porque nos hablan de Goliat que mide como 2,60 metros. Pero lo que resalta es su valentía y su fortaleza y que se hacen fuertes, se hacen famosos, se hacen poderosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en Génesis 6 lo que hay es una revoltura de la generación de los cainitas con la generación de los setitas. Y exactamente lo que podemos deducir es que, o sea, no es que podamos deducirlo, hermano, es que ahí está escrito, dice que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra. Es decir, aquí hay un espacio de tierra despoblada, y de este lado están todos los cainitas, y de este lado están todos los setitas. Estos temen a Dios y esperan su redención, y son hijos de Adán, y por la fe en la promesa que Dios había dicho, que un descendiente de ellos los libertaría de su trabajo, de su esclavitud, de su pecado. Por esa fe son hijos de Dios. Ellos creen en Dios. Mire, y la fe de ellos es tan clara que cuando Moisés, que es el que escribe el Génesis, relata la descendencia de los setitas, en vez de decir que tomaban para sí mujeres, que mataban gente, que sobresalieron en la metalurgia, que sobresalieron en la minería, que eran músicos, en vez de decir todas aquellas cosas que se dicen de los cainitas allá, dice, engendraron hijos e hijas, engendraron hijos e hijas, y vivió Matusalén tantos años y engendró hijos e hijas. ¿Y por qué? Porque es que no tenían nada que hacer, porque no tenían televisión, porque es que lo único que les gustaba era acostarse. No. ¿Por qué dice que engendraron hijos e hijas? Porque esperaban la salvación, hermano. ¿Sí entiende? Porque la salvación venía por alguien que nacía de una mujer. Y tener hijos era tener esperanza de salvación. Tener hijos era tener fe. Era la expresión del deseo de que se cumpliesen las promesas de Dios.
Eso es muy significativo, muy significativo. Si nosotros leemos la Biblia así, a la loca tolondra, no nos damos cuenta de las cosas, pero ahí están las dos generaciones. ¿Y qué dice luego en el capítulo 6? Que se multiplicaron, o sea que el espacio que había de separación se pobló. Entonces quedaron así, por decirlo aquí, las cainitas aquí y los setitas acá, ¿cierto? De tal manera que los muchachos salían y miraban a las peladitas. Y comenzaron a decir, oye, pero qué lindas son las cainitas. ¿Y quiénes eran las cainitas? Hijas de Caín, acostumbradas a la inmoralidad sexual, acostumbradas a acostarse con asesinos y con homicidas, porque esa era la ley de Caín. ¿Y quiénes eran los setitas? Los portadores de la promesa de Dios. De los setitas vendría el Salvador. Pero ¿qué tal el Salvador naciendo con una mamá cainita? Porque es que a veces no pensamos con quién nos vamos a casar y nos casamos a los setitas. Es que mira qué linda está la niña, pero es una diabla. Es una diabla que no le va a enseñar a nuestros hijos, a sus hijos nada, ni a sus hijas menos. Y eso fue lo que pasó. Lo que pasó fue que los descendientes de Set comenzaron a abrazar esas mujeres corruptas, esas mujeres depravadas, y la promesa de la redención, la promesa de un niño que vendría en un hogar puro y temeroso de Dios, como lo fue el hogar de María y de José, pues se puso en peligro. No hay nada que hacer. La maldad era mucha, y eso es lo que sucede cuando la iglesia se revuelve con el mundo, cuando la iglesia ya no está separada, sino que es que estamos juntos todos revueltos. Cuando los chicos de la iglesia se van para el mundo y comienzan a ver las peladitas del mundo, que todas son atractivas, claro, vaya usted a ver las mujeres del mundo, todas pintadas, todas con cirugía plástica, todas mostrando lo que no tienen que mostrar, con toda la mercancía a la orden. Claro, ¿qué va a salir de allí? Pues nada bueno va a salir de allí. Entonces la maldad comienza a multiplicarse, la maldad comienza a desbordarse. ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo de Dios, que en ese momento era la generación de Set, eran la sal de la tierra, eran la luz del mundo, eran la esperanza de la redención, era el pueblo apartado por Dios. Pero si la sal pierde su sabor y el pueblo deja de ser pueblo y el pueblo se corrompe con el mundo, entonces Dios tiene que meter su mano y borrar a todo el mundo y comenzar de nuevo. Y eso fue lo que Dios hizo. Pero no fue que los ángeles vinieron acá a violar a las niñas, no, fue que Satanás convence al pueblo de Dios de que no hay ningún problema en revolvernos con los impíos. ¿A través de qué? A través de ideologías, a través de pensamientos, a través de esquemas. Entonces, cuando el pueblo de Dios se revuelve con el mundo, pues el pecado ya no tiene freno. El pecado ya no tiene freno. Y ese fue el segundo intento de Satanás para destruir el plan de redención. Él es el opositor.